Bueno, buenas tardes. Lo que están viendo ahora acá, bueno, es la parte de los equipos de soldadura, los equipos para soldar, las eléctricas, como quieran llamarle, o los inversores, como ustedes le quieran decir. Acá lo que estamos viendo son tres máquinas que en realidad son dos sistemas distintos. Estas dos máquinas tienen un sistema de soldeo y esta otra máquina tiene otro sistema de soldeo. Lo más importante y las características de cada una, esta maquinita es más antigua, tiene otra característica en el sentido de su composición, de la forma de soldar también, pero lo más importante es que esta máquina entrega una corriente alterna y hay, bueno, en esa clase de corriente no todos los electrodos se pueden soldar y entrega una corriente que es un poco más inestable al momento del arco, al momento de un cordón de soldadura perfecta, que estas máquinas que entregan una corriente continua, ¿sí? Estas máquinas tienen la capacidad, se llaman inverter, o inversoras, y tienen dos características importantes a comparación de aquellos. Estas máquinas entregan una corriente continua y se puede cambiar de polaridad, digamos. Se pueden invertir las pinzas del electrodo o la pinza de masa. Tengo las dos iguales acá porque son iguales los cables, así, por eso tengo unos cables solo acá. Le decía que se puede invertir la polaridad, que es de las cosas más importantes. La entrega de una corriente continua, que se puede soldar todas las clases de electrodos, y aquella entrega una corriente alterna que no todos los electrodos se pueden soldar con esa. Un poco en características, en diferencias, bueno, obviamente esta es mucho más pesada, más o menos alrededor de 15 kilos pesa. Ahora la vamos a ver cómo es adentro. Y estas maquinitas pesan 2,5 kilos por ahí, más o menos, o sea, son totalmente livianitas y cómodas al momento de trabajar, y al momento también el consumo de electricidad es mucho menor estas máquinas inverter, que estas máquinas antes se llamaban también máquinas estáticas o máquinas de corriente alterna, o son máquinas un poco más viejas. Adentro, como ven, el panel, digamos, de adelante, de control de cada uno también es muy distinto. La perilla de cambio de potencia es a rosca, y ahora van a ver por qué, pero no tiene mucha regulación. Uno en este caso había que más o menos ponerla en una regulación y probar, ¿sí? Había que probar y probando hasta que quedaba bien la regulación, y era más que nada por experiencia de cuánto la potencia que tenía que tener que la regulación. Esta es 150, como ves, es una máquina chica, y bueno, acá obviamente son los cables de una pinza, portaelectrodo y la masa, y lo quiero mostrar adentro cómo es el sistema. Esta ya la tenía desarmada porque un poco para explicar esto. Bueno, como ven acá, lo importante, porque eso está tan pesado también, porque bueno, tiene dos núcleos de alambre de cobre, y este otro que todos son chapitas de acero de silicio. Y lo importante de esto, o sea, cómo funciona, es que la perilla esta lo que hace es acercar o alejar estos dos núcleos, que uno tiene un alambre más grueso y el otro alambre más fino. De acá sale positivo y acá sale negativo, y bueno, depende de esos rollos que se van enrollando, de donde esté tomado el alambre, es la potencia que va entregando. Pero bueno,
Este sistema viejo, que es por núcleo, se llama por núcleo, lo que hace esto obviamente es acercar o alejar y se genera la corriente en ese núcleo y entrega a la máquina para soldar. Pero bueno, entrega una corriente alterna, ¿sí? Cambian, o sea, tiene la corriente alterna que tiene como ciclos, bueno, allá adelante dice, son 60 Hz, los ciclos se miden en Hz, allá está la especificación, son 250 amperes en un ciclo de 60 Hz, 50, 60 Hz, que es para la corriente que tenemos en Argentina, que es 220. El tema es la corriente alterna, lo que hace eso va fluctuando, va subiendo y bajando entre positivo y negativo, y lo hace más o menos 120 veces por segundo. Y por eso también fluctúa la intensidad de la corriente, y lo que nosotros por ahí no se nota a simple vista, pero sí en el electrodo se nota. Más que nada cuando uno, por ejemplo, en las clases de electrodos, que después lo vamos a ver, pero bueno, hay electrodos de recubrimiento rutílico, electrodos de recubrimiento básico o electrodos de recubrimiento celulósico, y por lo general los básicos celulósicos, depende de la composición que tiene el revestimiento del electrodo, necesita una corriente que sea estable. Y esta máquina solamente podía soldar electrodos con recubrimiento rutílico, que es el electrodo común que nosotros conocemos, 6013 o punta azul, por ejemplo, el que más común se usa, que se puede soldar en todas las posiciones y con todas las máquinas. Así que esa máquina tiene una corriente alterna que, bueno, lo más por ahí relevante es eso, que no es tan estable para soldar todas las clases de electrodos. Bueno, también es muy pesada, hoy en día son baratas, pero bueno, no se recomiendan tampoco porque gastan bastante energía, corriente eléctrica en el medidor que tengan en el lugar. Así que bueno, ha quedado un poco desplazada por estas otras máquinas que tienen otro sistema que es mucho, si bien es moderno, pero más que nada gastan mucho menos, tienen muchas más prestaciones en todo sentido. Pero bueno, eso es un poco para mostrar una maquinita vieja que capaz que alguno de ustedes tenga. Pueden venir, esto en formato, en una máquina chiquita, pero venían máquinas altas, con distintas clases de regulación. Unos enchufaban, se cambiaban los enchufes. Seguramente el que sabe soldar, que hay algunos acá en el grupo que lo saben hacer, seguramente han aprendido con una máquina de esa, o otros no, pero bueno, eso es lo que había. En este caso es monofásica, pero bueno, con este sistema de núcleo también hay trifásica y bifásica, ¿sí? Eran de las tres formas hay. Un poco evolucionando el tema de los equipos de soldeo, lo que han ido es, también había máquinas grandes, o hay máquinas grandes industriales con corriente continua, pero también después había unas que estaban reformadas con rectificadores de diodos que entraba la corriente alterna y entregaban una corriente continua. También hay otro sistema que también anda muy bien, pero más que nada se usa en máquinas grandes, más que nada en talleres grandes, o para soldar, o sea, iban hasta 500 amperes esas máquinas. En este caso, imagínense que es 150, y en estas maquinitas, que esta es de 200 y esta es de 130, la máquina. Pero bueno, ya digo, un poco la evolución de las máquinas de soldar han sido esas. Hay grandes de corriente continua que tienen un generador que genera, un bobinado que genera corriente continua, otras con rectificadores de diodo que también entregan corriente continua, y bueno, y estas que son de corriente alterna o estática, ¿sí? Bueno, y en estas otras máquinas, estas dos máquinas son de la misma marca, esta un poco más amperaje, 200 amperes, y después la regulación obviamente son las mismas, o sea, las prestaciones también son las mismas, y lo único que con esta se puede tirar un electrón más grueso que con esta, ¿sí?
Acá lo que tiene es, bueno, el tensiómetro o voltímetro de regulación, es una perilla que va marcando todos los amperajes, que arranca en 20 y termina en 200, ¿sí? Después, esto no tiene mucho más, otras tienen una pantalla digital que van mostrando la cantidad se puede regular exactamente la cantidad de amperio que queremos poner para la soldadura. Imagínense que un electrodo, obviamente que depende el grosor que tenga el electrodo, es el amperaje que tenemos que poner, o sea, la regulación de la máquina, que eso también lo vamos a ver cuando vayamos a empezar a soldar. Vamos a ver la regulación de la máquina, pero bueno, puede arrancar como dice ahí, de 20 con un electrodo de 1,6, que tiene una regulación muy baja, no sé tampoco si llega a soldar, pero para eh, una chapa fina por ahí es necesario. Y bueno, va hasta 200. Y esta lo que cambia, bueno, es que a 130, pero después son dos máquinas iguales. En esta la tengo desarmada, se lo voy a mostrar cómo es adentro, para que vean cómo es el sistema. Obviamente que los cables son iguales que esa, y la salida lo mismo tiene que esta, es atrás, si ven, bueno, acá tiene la perilla de encendido, acá yo le tengo un alargue, lo enchufo ahí, por eso no tiene el cable acá, pero bueno, si bien esto es una cuestión, son circuitos de placas integradas, capacitores y no mucho, bueno, estos son dispersadores y no mucho más que eso. Es un circuito electrónico moderno, digamos, un circuito como ustedes pueden ver en cualquier electrodoméstico no sé, hasta en una computadora, todo son circuitos integrados electrónicos, que en realidad lo bueno de esto, acá no hace muchos años que se usa en Argentina, pero bueno, son como hoy en día son con lo que más se usa, y es lo que más prestaciones mejor da, ¿sí? Entonces, en cualquier taller hoy en día hay una máquina de estas. Viene estas es 200, vienen 220, 250 más o menos, y esta es 130, y viene hasta de 80 amperes, o sea, la más chiquita es de 80 amperes. Pero bueno, como ven, es algo muy chiquito, obviamente que el cuidado es mucho más que hay que tener, no golpearlas, no mojarlas, o sea, todas esas cuestiones, de vez en cuando se habría que sopletearlas o sacar la caja y limpiarlas, un poquito, o sea, con aire, o con un pequeño cepillo, pero sí limpiarlas, que no se llenen de tierra, para que no se acumule tierra adentro y no se calienten. Y bueno, la regulación, como les decía, está de 130. El tensiómetro obviamente es con la perilla, y acá lo que tiene es el calentamiento, o sea, acá en verde está esa lucecita verde, que es cuando está encendida, y el rojo es cuando se calienta, que ya lo tiene incorporado, pero hay que tener mucho cuidado con esto, con estas máquinas, que no trabajen de más, porque en realidad, bueno, se miden también en los ciclos de trabajo de estas máquinas, se miden en 10 minutos, y si vemos las especificaciones que están acá arriba, la tabla acá arriba, las especificaciones no van a ver ahí, pero bueno, la especificación es al 60% y al 100%, lo que dice es que al 60%, o sea, en 6 minutos, porque está basado en 10 minutos de trabajo, en 6 minutos va a entregar los 130 amperes, digamos a full, a 130 al máximo, va a trabajar 6 minutos, 5 o 6 minutos, y tendría que descansar otros 5 minutos. Esto es lo importante de estas máquinas, es trabajar tampoco. Seguramente ustedes lo van a hacer, para soldar continuamente 6 minutos es mucho, ya cuando cambiamos el electrodo ya para y el ciclo empieza de nuevo, o sea, es raro que esta máquina se caliente, pero sí, si queremos soldar con electrodos, por ejemplo 325, y es chica la máquina, o sea, le exigimos al mango, sí se puede calentar, o sea, hay que cuidarlo. No son tampoco
extremadamente, esta marca por ejemplo tampoco es extremadamente buena, es una marca mediocre, digamos, de medio pelo, estándar ahí. Hay otras máquinas que bueno, que son mucho mejores, que realmente en este ciclo de trabajo entregan el 100% en todo momento. Y bueno, yo la experiencia que tengo y lo que he visto y lo que he leído, la única bueno, acá en Argentina, ¿no? Que es la más común, que es la SAB 130, 140, son esas máquinas son realmente las que entregan lo que dice la potencia, la entregan, o sea, son realmente buenas, esas son muy confiables. También la marca Lincoln, pero bueno, acá no hay, son caras, pero bueno, acá lo que más se ve es la SAB. Y bueno, en otros países hay otras marcas, pero SAB está en toda América y es bueno en todo sentido. Pero bueno, lo importante de estas maquinitas es que hay que cuidarlas también. Se puede trabajar, ya le digo, en un ciclo eso en 6 minutos, que tienen que descansar otros 5. Pero eso se puede lograr tranquilamente trabajando y haciendo el trabajo, o sea que no se llegaría a calentar. Esto es lo mismo, por más que tenga más potencia, exactamente lo mismo porque trabajan igual. Este circuito que tiene acá adentro es lo mismo acá en esta. Es totalmente igual. Después obviamente la prestación que ustedes ven vienen con todas estas correas para colgársela, porque obviamente son para poder tranquilamente llevarla, una máquina de 15 kilos para llevarla arriba de un andamio o arriba de unas cabreadas en un techo para soldar. Es muy difícil, se hacía muy difícil, bueno, había que colgarla, atarlas. Esto hoy tranquilamente la llevas con vos, no pasa, no tiene ningún drama. Los cables son cortos, sí, que es algo muy importante el tema de las eléctricas. Yo la tengo, bueno, o sea, obviamente están un poco adaptadas, pero bueno, este es el cable original, que vamos a hacer 1 metro de cable para esta. Y los cables también de trabajo son cortitos. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de metros, ya si empieza uno a agregar, empieza a hacer más resistencia y a perder potencia la máquina. O sea, los cables mismos hacen más resistencia, tanto de a donde va enchufado, digamos, donde toma la corriente, como los cables que son para trabajo. Entonces son cortos y gruesitos para que mantengan la tensión lo más posible. Las características, bueno, más o menos se las dije, están viendo cómo es adentro, la característica dentro de la máquina. Y como les decía hoy, estas máquinas entregan una corriente continua que pueden soldar toda clase de electrodos. Esta chiquita igual con este amperaje, hay electrodos que no lo sueldan, por más que tiene la corriente como poder soldar, pero no lo sueldan. O sea, también por eso no todo, no es que son totalmente buenas para todo, ¿no? Pero bueno, otra de las características importantes es esto del inversor de corriente, que nosotros nos puede servir para, depende de lo que vayamos a soldar. ¿Qué quiere decir la inversión de corriente? O sea, cambiar la polaridad. La polaridad, bueno, algunos que sepan de electricidad, siempre se tenían en cuenta de que iba la corriente, o los electrones viajaban del positivo al negativo. Bueno, hace más o menos 9 años, más o menos, que se viene, o sea, todo lo que es los libros y todas esas cuestiones que vienen explicando era así. Hace pocos años también tengo entendido bueno, que ingenieros alemanes dijeron, no, esto no es así. En realidad la corriente viaja del polo negativo al positivo y estas máquinas inversoras tienen esa capacidad. Desde el momento de eso, desde que se sabe que es de esa forma, se empezó también a trabajar de esta forma con esto de la soldadura. O sea, ¿por qué? Nosotros sí ponemos, como estamos acostumbrados con aquellas máquinas, que la pinza de masa va al negativo, ¿sí? La pinza de masa al negativo y la pinza de electrodo, portaelectrodo, al positivo. Entonces, siempre estuvimos acostumbrados a trabajar así. Entonces, ahora lo que dicen que podemos cambiar la polaridad y poner el portaelectrodo en el negativo y sería polaridad directa. La polaridad directa lo que hace es todo el flujo de potencia que tiene la máquina
mandárselo al electrodo, ¿sí? Porque directamente sale la corriente directamente al electrodo. Y la masa que va a estar en el positivo, que va a estar agarrado en la pieza que vamos a soldar, si bien cuando se completa el circuito, el que más potencia tiene es el electrodo. Si damos, es en ese caso cuando tenemos que soldar algo más grueso, más de 5 milímetros, por ejemplo, se puede usar. Menos no es conveniente tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el electrodo, más que nada el 6013, el más común que vamos a usar, necesitamos que penetre. Entonces, cuando más a veces no dejamos algún intersticio, o sea, la separación entre una pieza, entre una y otra, necesitamos que el electrodo penetre, que sea que tenga potencia el electrodo, que queme, ¿sí? Que funda el material lo más antes posible y con lo más fluido posible. Entonces, cuando estamos en polaridad directa, toda la capacidad va a ir al electrodo. Cuando estamos en polaridad inversa, que el mango o el portaelectrodo está en el positivo, lo que hace es mandar en la masa, ¿sí? Porque la masa va a estar en el negativo, va a estar puesta en el negativo, va a mandar la potencia a la pieza de soldar. O sea, va a calentar más la pieza de soldar y el electrodo no se va a calentar tanto. Va a estar más amigable, por decirlo de una forma, con la chapa. O sea, entonces para soldar espesores finos o chapa, latón, necesitamos la polaridad inversa. Entonces la pieza va a estar con más temperatura, pero el electrodo no tanto, entonces no va a penetrar. No va a penetrar tanto, no va a tener tanta potencia el electrodo. Y se va a lograr una soldadura más tranquila, que es lo que necesitamos cuando un espesor fino, obviamente, que es lo que más nos cuesta. Y a nosotros, por ejemplo, soldando todo lo que es estructurales, caños estructurales, no suele pasar eso. Cuando arrancamos a soldar, siempre se nos puede agujerear el material. El material en los caños estructurales vienen de 1,6 y 1,2, es muy finito. Así que bueno, lo importante de esta característica de estas máquinas que tienen esta capacidad de invertir la polaridad y podemos usarla como nosotros necesitemos, y sin una pieza de espesor, de 5 milímetros de espesor para arriba, o sea, un cuarto, de un cuarto para arriba, 3/8, de ahí para arriba necesitaríamos poner en polaridad directa, o sea, el porta electrodo en el negativo, ¿sí? En el negativo ahí, y la masa en el positivo sería polaridad directa, y ahí tendríamos la máxima potencia para soldar en el electrodo, para soldar algo grueso. La regulación que tiene acá, que muestra, ¿sí? En realidad lo que dice acá no es para polaridad directa, sino es para polaridad inversa, ¿sí? Cuando estemos soldando en polaridad directa, vamos a necesitar un poco de menos de amperaje. Pero bueno, lo importante para que a ustedes les quede claro es que esta máquina entregan un sistema de corriente, corriente continua, que es importante para soldar cualquier clase de electrodo, y que se puede invertir la polaridad para depende el espesor que tengamos que soldar. Esas son las características más importantes que podemos hacer con esta máquina. Y bueno, y las maquinitas por núcleo ya casi no se usa, pero si las usaríamos, podemos usar los electrodos también, de que después cuando veamos los electrodos también vamos a ver las especificaciones, van a decir corriente continua, o sea, positiva, corriente negativa. Vemos en las especificaciones de cada electrodo lo que el fabricante dice cómo se debe usar. Pero bueno, así que más o menos esto es lo básico de estas máquinas. Yo bueno, sé que varios de ustedes por ahí van a iniciar en la soldadura, o sea que tal vez no tienen ninguna clase de máquina, o tal vez por ahí tampoco tienen la posibilidad de conseguir a alguien que se las preste. Entonces, si van a comprar, y para empezar,
yo le diría que con una mini de estas se pueda empezar tranquilamente para hacer las cosas básicas, soldar hasta 5 milímetros, o sea, planchuelas de 5 milímetros, bueno, no importa, ángulo, lo que sea, el material, eh, tranquilamente podemos arrancar con esto. El que tenga allá trabaja con algún material o estructura o ya fabrica algo, sí, tendría que tener una mínimo, una de 200 amperes como esta y 250 diría también, para tener una buena potencia y que mi recomendación es que la potencia sobre. Nunca estemos juntos, justo porque siempre vamos a pasar algo que exigimos mucho la máquina, o en cualquier momento, el menos esperado, nos puede dejar a pata la máquina porque se sobrecalentó y se quemó un capacitor o algo y nos deja sin poder seguir trabajando. Entonces, yo diría tener siempre un poco de sobrado de potencia. Estas máquinas hoy en día no, bueno, obviamente no nada es barato, pero yo creo que vale la pena una inversión y para que vaya a arrancar necesitaríamos una maquinita esta, una máscara y una moladora, que es una inversión importante, pero bueno, de a poco si quieren seguir es importante que la hagan. eh, pero yo le digo, o sea, en este rango, 130 amperes, 100, 130, 140, vienen, depende de la marca, para iniciar estaría bien. Tranquilamente pueden iniciar. Y ya después el que hace otro trabajo puede 200, 250, tranquilamente puede trabajar con una maquinita de esa, cuidándola. Y bueno, después hay otras máquinas que se las puedo mostrar también, y ya el otro sistema, que tal vez también alguna use, el sistema MIG, pero bueno, se lo puedo mostrar en otro video y tal vez para el que lo necesite. Así que bueno, un poco esto y ya les digo las dudas que necesiten. Me consultan, me mandan mensaje y podemos aclarar alguna duda, si no en otro video. Eh, bueno, muchas gracias entonces por ahora. Nos vemos en la próxima.